Pastor, salía todo. Sí. Rudy. Sí, ya está. Gracias. Rudy. ¿Ha traído? Ya no. Rudy. Doctor, sigue saliendo Norma Pastor. Sí, sí, no sé qué raro. Bueno, vamos a darle nomás, adelante. Sí, normal, eso, doctor, eso no tiene nada que ver. Si alguien quiere opinar, que prenda su cámara o alce la mano por el chat y listo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Rudy. Dígame, doctor. Hemos hablado de la... Doctor, al parecer, Escúchame. dígame, disculpe. A ver, vamos a aclarar. Hay 6 prácticas para las 5 secciones, ¿ya? Okay, ¿Me estás okay. entendiendo? Sí. Ya. Hay 4 prácticas de habeas corpus y 2 de amparo. ¿Listo? Conforme, doctor. Listo. La primera práctica de amparo es características del amparo, procedencia del amparo y todo el asunto. Esa es la quinta práctica. Y la sexta práctica es del caso, último que han dado el día miércoles. ¿Cierto, Rudy? Sí, doctor, es la última práctica, pero no pensábamos que eso iba a venir. No, pues estamos hablando de la quinta práctica, pues, Rudy. Entendámonos. Pero la quinta práctica sí son características y proceso del amparo. Claro, procedencia del amparo, eso es la quinta Eso. práctica. Ahí estoy. ¿Y cuál es el problema de las alumnas que están hablando, que aquí, que allá? Doctor, no sé si puedo expresarme. Lo que pasó es que ¿Qué alumno? antes sobre la quinta práctica es que dijo que como no habíamos abrido a tiempo para leer la demanda de la sentencia, solo dijo que iba a tomar sobre la clase nomás. No, pero ya no vengan con eso, ya no me vengan con eso. Ya eso pasó. Hablamos de contenido. Yo no sé por qué le ponen pies al gato. Mucho más si han tenido más tiempo ustedes que los demás. No, pues Rudy, no vengan con eso, por favor. Sinceramente, nosotros nos hemos confiado en lo pasado, no en la última del martes. Hay que ser No, realistas también.
Sí, sí, yo lo entiendo, doctor, no sé, pero yo sí lo entiendo, y mis compañeros también, solo que hemos pensado que iba a ir sobre las preguntas que le estoy haciendo a mis compañeros, y hemos puesto más enfoque en eso. Si hubiéramos sabido que se estudiaba hasta el último, quizás no hubiéramos tenido ese problema de ahora. Pero si usted puede ayudarnos, excelente, y si no, doctor, apechugamos, ¿no? Ah, paso. O sea, que cómo me sacan de la... A mí me molesta, muchachos, se los digo con toda seguridad que cuando los alumnos buscan ponerle más pies al gato de los que tienen. Que les tomé, a ver. Ay, Dios mío. Es más, Rudy, es más, no les tomé el caso, creo, ahí. No, doctor, ahí no nos tomó el caso. Estamos demorando, ¿no? Claro, pues solamente teoría nomás. Doctor, pero son poquitos. Sí, pues, pero igual, pues, si le estoy tomando lo que he hecho en clase, ¿cómo salimos de eso? A ver, ¿cómo les ayudo? A ver, propongan, a ver. Más pero perdiendo tiempo. Doctor, buenos días. Alumno Rivera Carmona. Doctor, yo sugiero de que empecemos desde la primera práctica. ¿Quiénes faltan la primera práctica, segunda y así sucesivamente? No, Vamos avanzando, ¿no? Carmona, Rivet Carmona, Rivet Carmona, Rivet Carmona. Entienda que quiero salir de estos 4 o 5 alumnos nomás son. Y de ahí nos vamos a la primera. Usted seguro está en la primera, por eso está apurado en la primera. Déjame resolver esto. ¿Me entendió? Doctor, disculpe, alumno Sánchez Mucha. Doctor, buenos días. Único que, más que todo, como los alumnos mencionan tanto en el grupo, hemos hablado en la última clase de los recursos impugnatorios. El día miércoles casi no se acabó con los alumnos que faltaron. Por eso más que todo se han centrado en esos temas. El recurso de apelación por salto, recurso agravio constitucional y esos. Pero eso no, Sánchez Mucha, eso no es la quinta práctica, esa es la sexta. Yo no sé por qué no nos entendemos hasta ahora. ¿O estoy equivocado, Sánchez? Doctor, disculpe, pero el día, no sé, quizás me estoy equivocando, el día martes de la semana pasada, Miércoles, que te hablo hizo, del miércoles de la práctica. ¿Qué hemos sí, tomado? escúchame, usted hizo el martes teoría y el miércoles, como faltaron bastantes alumnos para recuperar las prácticas anteriores, aprovechó ese tiempo para poder así recuperar las prácticas anteriores. Es por ello que no se tomó la práctica del día martes. Prácticamente se saltó esa práctica y a lo que ya veníamos ahora haciendo el martes de la teoría, recién hizo la práctica el miércoles. La práctica el miércoles. Por eso que algunos alumnos creo que se quedó en Ramos, no sé qué apellido se quedó ahora en la sexta práctica y faltan todavía los alumnos para culminar la No, de última la práctica. sexta, no. Sánchez, no estamos hablando de la sexta, hijo. ¿Por qué no nos entendemos? Estaba hablando de la quinta. ¿Me entendió ahora? Profesor, le entendemos. Mejor siga con la quinta práctica y no sé si le volví a tomar a los alumnos. Sí, sí, ¿cómo se llama? Identifíquense, por favor, miren. A ver, Rudy, Dígame, doctor. rápido, nomás, démosle salida. Yo estoy en la quinta práctica, no estoy en la sexta. La sexta es de Es la recursos última. de apelación por salto, ese asunto, ¿cierto? Del recurso de agravio excepcional. Esa es la sexta práctica. Sí, ¿Estamos de acuerdo, Rudy? sí, doctor, sí, Sí, eso lo toman doctor, los sí, compañeros. sí, ahí sí tienes- sí, doctor, así es. También En la faltaría. quinta práctica en la quinta práctica usted tocó procedencia, medida cautelar también, Claro, tocó naturaleza, características del claro, amparo, las sí, características del sí, amparo, litis, la definición de amparo. litis consorcial, sí tocó eso, litis consorcial, represión de actos Claro, homogéneos, eso es de la quinta práctica. claro,
Yo no sé por qué, por eso es que me sorprende. Sí, doctor, también. estamos dilatando, perdón, disculpe, estamos dilatando el tiempo, doctor. Yo reprogramaba una cita médica del día viernes para hoy día y de Sí, verdad a mí solo me falta la primera, con hora, por favor. ya, ya. Ya, Rudy, ya. Sí, doctor, sí. Dale nomás, doctor, hay que avanzar de una vez. Sí, estamos aclarando, sino Sí, que sí. a mí no me gusta tener problemas, pero ustedes me ponen ahí más pies al gato y ahí me hacen perder tiempo y nos perjudicamos ambos. Ya vamos, entonces. Vamos entonces. Silva, con la quinta, ¿ya? Presente, buen día. Buenos días. Disculpa el fondo. A ver, pregunto. Explíqueme la procedencia del amparo judicial. Ok. A ver, para empezar, procede el amparo ante una sentencia estimatoria, perdón, ante una sentencia desestimatoria de segundo grado. Ya. Dentro de la primera instancia, al declararse desestimatoria o estimatoria la demanda, cualquiera de las partes puede interponer su apelación. No estoy Impone la, preguntando recurso de apelación, estoy preguntándole procedencia del amparo judicial. bueno, entonces, lo siento. El amparo constitucional procede para proteger derechos que no son tutelados por el habeas corpus o el habeas data, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, a la remuneración. Y Esa es para la eso, definición, hija. Lo que quiero es que te vayas al tema, no me hagas perder tiempo. Si no, no me digas, profesor, no conozco, he olvidado, no he estudiado eso. Y no perdamos he tiempo. olvidado. Siguiente. Sí, sincero, hija. Y avanzamos. Bien, segunda pregunta. ¿Por qué se dice que el amparo y las garantías constitucionales de la libertad son preferenciales o preferentes? Porque, porque defienden derechos fundamentales. Si se tramita por la vía ordinaria, estos deben preferir este proceso porque, como ya le he comentado, defiende derechos fundamentales y resolver o volver al estado anterior antes de la vulneración es principal. Ya, Silva. Ya, ok. Vera, Presente, doctor. encienda su micro rápido. Su micrófono. Doctor, ¿me escucha? Sí. A ver, explíqueme, ¿procede la recusación y el desistimiento de los procesos de amparo? Doctor, no ¿Por qué no procede, procede? Explique, pues. porque esta es una medida que se aplica en la justicia ordinaria, ¿no? Entendemos que Prenda su un micrófono. vínculo directo o indirecto del juez con las partes procesales. ¿Me escuchó, doctor? No, porque estaba apagado su micrófono en la segunda parte. Sí, sí, me están llamando. Le digo que no procede, doctor, porque esto es en la justicia ordinaria. Entendemos por recusación que es cuando existe un vínculo directo o indirecto del juez con las partes procesales, en donde las partes procesales emiten un escrito para poder apartar a este juez del proceso. ¿Y cuál es la distinción entre recusación e inhibición? La recusación es de parte y la inhibición es de forma voluntaria, el juez se aparta. Ya, primera pregunta. Segunda pregunta, a ver, ¿qué es la reconvención alumno? ¿Y proceden los procesos constitucionales de la libertad? Ya, no, en este caso no procede, Mire porque acá también su profesor, no esté leyendo. sí, no procede, porque en este es igual, de la misma forma, es de justicia ordinaria. Bueno, la reconvención es la facultad de imponer que tiene ¿cómo se llama? El demandante en respuesta, ¿no? Es un medio que tiene para poder defenderse. No es del demandante, es del demandado alumno. Del demandado, perdón, sí, correcto, doctor. Ya, ok. Vilca, Antonio.
Ya, doctor. Rápido, rápido, encienda su cámara. Ya. Pregunto. ¿Qué son las costas y costos del proceso constitucional? ¿Procede? No, no recuerdo, doctor. No recuerdo. Segunda pregunta. Explíqueme la procedencia del amparo contra amparo. No ha leído. Ok. Vilca Pizango. Doctor, buenos días. Usted es la alumna que está apurada, ¿no? No, yo no soy la alumna que está apurada. Ah, ya, ya. Muy bien. Bien. A ver, Vilca Pizango. A ver, ¿Está lista o no? ¿Ha leído o no? Si no, para que no me haga perder tiempo. pregunta nomás, doctor. Ya, vamos entonces. Ah. ¿En qué consiste la cuestión previa? La cuestión previa. Ajá. Doctor, eso no está en nuestro... Eso usted no lo mencionó en ningún momento. Dios me libre. Doctor, tengo toda su clase transcrita tal cual el video y en ningún momento mencionaba la cuestión previa. Ay, Dios. Claro que sí he desarrollado eso. Las vías previas se ha mencionado. Eso fue las vías previas. Listo. Ya. Las vías previas, antes de tocar la judicatura constitucional, se tiene que pasar por un proceso dependiendo de dónde se origine la vulneración del derecho. Por ejemplo, supongamos que la vulneración del derecho se origine dentro de una universidad, se vulnera el derecho a la educación, entonces se tienen que agotar todos los medios, la vía administrativa, dentro de esa institución para recién proceder la acción de amparo en una instancia judicial. Caso contrario, si no se agota esta vía, al momento que se presenta una acción de amparo en el Poder Judicial, la parte demandada podrá presentar una excepción por falta de agotamiento de vías previas y podrá cerrarse el caso. Ya, sí, tengo que pedirle disculpas que no le pregunté bien. No era cuestión previa, sino vías previas. Disculpa aceptada, doctor. Ok. Entonces, segunda pregunta. Explíqueme la procedencia del amparo contra normas. Contra norma legal. El amparo procede contra normas legales cuando estas normas son autoaplicativas y vulneren los derechos fundamentales que protege el amparo. ¿Ya? Que son normas autoaplicativas. Las normas autoaplicativas son aquellas normas que entran en vigencia al día siguiente de su publicación. No necesita ni un reglamento para que entren en vigencia. No, toda norma autoaplicativa o heteroaplicativa, te aclaro, entran en vigencia, sino que no serán exigibles si no tienen una reglamentación de las heteroaplicativas. Ah, ok, doctor. ¿Aclarado? Sí, quedó aclarado, doctor. Ok, listo. Gracias. Vilca Toma. Doctor. Más toma que Vilca, a ver, más toma que Vilca, a ver. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho. Ya, primera pregunta. A ver. Primera pregunta. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre amparo procesal y procedimentalmente con el habeas corpus? Tenemos problemas
Doctor, disculpe, no le pude escuchar la pregunta. ¿Me podría repetir, por favor? Un segundo que pase el carro. Atención, vecinos. Es momento de sacar tu basura. Ya, alumna. Vilca, toma. Vilca, toma. ¿Cómo se llama? Delegado. Vilca, toma. ¿Me escucha? Prende su micrófono. Sí, doctor, sí le escucho. Le preguntaba, procesal y procedimentalmente, ¿qué diferencias o distinción encuentra entre el amparo y el habeas corpus? Responder de manera oral o por llamada telefónica, pero el proceso de amparo sí necesita ser escrito y también necesita firma del abogado. Esa sería la distinción. En caso de los derechos tutelados, también son distintos. En el caso del habeas corpus, protege la libertad personal y sus derechos conexos, y en el caso del amparo, tiene un catálogo mucho más amplio de derechos protegidos, porque bueno, es el Código Procesal Constitucional y también la Constitución establecen que no solo son derechos protegidos por el amparo, o no solo son derechos constitucionales aquellos que se encuentran en el Código Procesal Constitucional y en la Constitución, sino también aquellos que reconoce el Tribunal Constitucional a partir de otras sentencias, y que también son tutelados por el amparo. Muy bien, a ver, ya listo, está muy bien. A ver, explíqueme la procedencia del amparo electoral. ¿Cuándo procede? Ya. El amparo electoral también es posible solo cuando se han vulnerado derechos fundamentales dentro de un proceso electoral, doctor. ¿Dentro de un proceso electoral? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Sí, doctor. No. Dentro de un determinado proceso que administra justicia el Jurado Nacional de Elecciones, si dentro de esos procesos o un determinado proceso se ha lesionado derechos fundamentales protegidos por el amparo, es que se abre la posibilidad. No es dentro del proceso, dentro de la justicia electoral, no. Ya, doctor, gracias. Ya, Rudy. Está la quinta. Vamos Doctor, a la... Doctor, disculpe, Cabero, no me ha llegado a llamar. Cabero, sí. Cabero Hernando. Alumno Cabero, yo no le voy a llamar si usted no ha estado ese día cuando yo le he llamado. Sí estuve, doctor, sí le respondí, solo que se me fue el internet y le dijo a Rudy que arreglar en mi internet. Tengo la grabación en mi celular, si quiere se la manda al delegado para que se la envíe. Sí estuve en clase. Rudy. Ya se fue a tomar desayuno ya. Unos sándwiches se ha ido a tomar. Rudy. Sí, está levantando la mano. Ya, levanta la mano. Aunque no tengas fuerzas. ¿Das fe de eso? Tú eres como el notario. ¿Das fe de eso o no? Ya, estás haciendo la labor de notario. Ya, a ver, Cabero, pucha, que los alumnos hacen su agosto antes del mes. Ya, Cabero, vamos. ¿Ya me logra ver? Sí. A ver. ¿Cuándo procede el amparo judicial? Alumno, explique. Bueno, contra resoluciones judiciales de segunda instancia desestimatorias. En este caso procedería un amparo judicial. ¿Por qué me sacan desestimatoria, alumno? ¿Por qué? ¿Acaso vamos a ir a la segunda
al tribunal ya de frente? ¿Por qué me sacan de desestimatoria? ¿Así he explicado yo la clase? Prende su micrófono. Sí, doctor, así lo entendí en clase. A Disculpe. ver, ¿alguien de la quinta práctica quiere intervenir para mejorar su nota? A ver. Ya, ¿cuál es la duda? No está atento, pues, entonces. Está pensando que los chanchos vuelan. A ver, ¿quién quiere intervenir? Yo, A ver, identifíquese, rápido. Fiorella Silva. Ah, ya, es que ya leíste, pues. A ver, vamos. No, no he leído. A ver. En primera instancia, estimatorio de Está fallando la infundada. señal. Y es aquí en donde... ¿Me escucha? No, no le escuché, estaba fallando la señal. A ver, de nuevo. Rápido, alumna. Espero que ahora escucharme. No, hija, sigue fallando, En sigue fallando. instancia, la sentencia puede ser estimatoria o desestimatoria. Y es... No hemos estado claros ahí. A ver, Carmona. Adelante, doctor. Estoy preguntando la procedencia del amparo judicial. Y todos están yendo o indicando o precisando que procede el amparo cuando hay una sentencia desestimatoria. Yo no estoy preguntando el recurso de agravio constitucional dentro del amparo. Yo estoy preguntando cuándo procede el amparo judicial. ¿Me entendió ahora? Sí, doctor. Doctor, el amparo judicial no necesariamente tiene que haber una sentencia estimatoria o desestimatoria. Basta que exista un agravio a la tutela jurisdiccional y esto abarca el debido proceso y el acceso a la justicia. Ahí procede el amparo. Ya, muy bien, ahí está su precisión. Me parece acertada, pero falta, es insuficiente. Carmona. ¿Alguien me puede hacer la precisión para...? Doctor, y la precisión sería que si es que la parte que está demandando el amparo contra esa sentencia judicial ha dejado consentir en primera instancia, ha dejado consentir, o sea, no ha recurrido, no procede el amparo. Ah, ya. A ver. Ya. A ver, aclaro ya para terminar esta práctica. Muchachos, el amparo judicial está bien lo que ha indicado su compañera en parte. Dice, procede cuando hay vulneración dentro de un proceso judicial, cuando se vulnera el debido proceso y la tutela. Pero hay que entender que este amparo judicial procede contra un proceso de justicia ordinaria. Ahí falta la precisión, Carmona. No es ligero. Cuando la precisión es exactamente, el amparo judicial procede cuando hay un proceso judicial o dentro de la judicatura judicial ordinaria, se lesiona en segunda instancia, se lesiona
un derecho fundamental como el debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Está claro, Carmona? Doctor, sin embargo, habría que aclarar también de que el Tribunal Constitucional ya dijo de que también procede el amparo en la justicia especial, es decir, por ejemplo, en la justicia militar policial, en la arbitral también, no solamente Sí, en la sí. ordinaria. No, también, pues, también, esa es otra cosa. Pero no, pero acá la pregunta iba directa, ¿no? Al amparo judicial. A procedencia del amparo arbitral, amparo contra amparo, inclusive. Volvemos, Cabero, ya listo. Ya, doctor, la segunda pregunta. Vamos, ¿cómo se llama? Ya, a ver. Explíqueme la reconvención. ¿Procede en los procesos constitucionales de la libertad? La ¿En qué reconvención, consiste? bueno, la reconvención no procede en procesos constitucionales porque es propia de la justicia ordinaria. La reconvención consiste en que el demandado deja de ser solo demandado y también pasaría a ser demandante. O sea, es como una contrademanda. En eso prácticamente consistiría la reconvención. Ya. Listo, Cabero, hemos terminado. Ya, doctor, gracias. Ya, vamos a la última práctica o a la primera. A la última. Primera, doctor. Primera, Doctora, la doctor. última. La última, doctor. La última, primera. doctor. Doctor, tengo cita En orden, doctor, la última. Cita médica. Hay una alumna que tiene, a ver, muéstrame su cita médica para considerar ir a la primera. Doctor, es que Rápido. la cita es virtual. A mí no me han dado con el oftalmólogo. Y a mí no me han dado algo que acredite que tengo cita. Solamente me han llamado por teléfono. Si gusta, cuando yo vaya, le puedo mostrar después de que venga, pero antes no. ¿Usted cómo se apellida? González Asensio Carla, doctor. Ya vamos a la primera entonces. Vamos a la primera. ¿Ya? Primera práctica, a ver. Vamos. Canchari. ¿Está? No está. No está. Vamos. Carmona. Atento, doctor. Atento, doctor. Atento. A ver. Vamos a ver. La primera práctica es de habeas corpus. Finalidad de los procesos constitucionales de la libertad. Alumno. Ya, doctor, la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad es proteger los derechos fundamentales. Esa es la finalidad fundamental. En el caso del habeas corpus, por ejemplo, la finalidad es proteger la libertad de tránsito. ¿Cómo? Ya. ¿Qué le pasa, Carmona? ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿De la libertad me está diciendo, doctor? Sí, pues, pero usted me dice del habeas corpus procede de la libertad de tránsito. ¿Cómo es eso? Por ¿Ah? la libertad individual, pues, doctor. Me hace reír mejor, Carmona. De verdad. En esta mañana ya estaba medio acalorado, me has hecho reír. Cuando menos eso has logrado. ¿Ah? Ya, doctor, por eso un punto más, doctor. No, menos, más bien. A ver, doctor, a ver, reformule así, no, doctor, reformule su pregunta para entenderle mejor. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? La protección de los derechos fundamentales. Esa es la finalidad fundamental. Ya, a ver. Porque la dimensión objetiva, pues, es defender la supremacía o garantizar la supremacía de la Constitución, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Carmona. De ahí sale la segunda pregunta. ¿Cuándo procede el habeas corpus? Procede cuando se ha vulnerado la libertad individual de la persona. Esta libertad también puede ser los derechos conexos a la libertad. Medio que usted se muñequea al momento de responder. ¿Ah? Le voy a poner, doctor. le voy a ordenar a hacer unas 100 planchas y 100 ranas, ¿ya? ¿Qué le parece?
Claro, mejor corremos, doctor, me gusta correr. Ya, Carmona. Ya, doctor, ya, gracias. A ver, seguimos en la primera. Galvez. Presente, doctor, presente. ¿Qué haces, Galvez, por la vida? Con un frío, doctor. Friazo. Está bien, está bien. Vamos, Galvez. Primera pregunta. A ver, doctor. Primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? La plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona, plena constitucionales, ¿no? Lo que es la persona, es ¿no? El fin supremo de la sociedad y el Estado, entonces la persona está, ¿no? Siempre ahí, primero, doctor. Ya, muy bien. Segunda pregunta, a ver. ¿Qué protege el habeas corpus? ¿Cuándo procede? Eso es cuando procede, por ejemplo, cuando en la libertad, con la garganta estoy, doctor, un poco. Es cuando se procede, por ejemplo, en las detenciones arbitrarias, cuando hay detenciones arbitrarias y en esta detención no se está cumpliendo los plazos determinados, entonces ahí no hay que apelar en uno de esos, ¿no? El habeas corpus. Incluso también cuando hay casos especiales, por ejemplo, en terrorismo, narcotráfico, ahí también la detención, hay un plazo determinado, entonces 15 días, entonces si no, entonces hay que proceder con el habeas corpus, ¿no? Entonces, así pues, ¿no? Para cautelar los derechos a la libertad, ¿no? Y derechos conexos derivados a la libertad individual, doctor. Ya. Muy bien. Ya, Galvez. Ya, gracias, doctor. González. Yo, doctor, buenos días. Encienda su cámara. Ya la A prendí, ver, doctor. González. ¿Puede ver? Sí. Sí, doctor. A ver. ¿Qué es el habeas corpus? ¿Y cuándo procede? Ya, el habeas corpus es una garantía procesal y procede ante la omisión u omisión, ¿no? De cuando un derecho sea visto vulnerado, en el caso de los derechos a la libertad individual personal y a sus derechos conexos. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? La finalidad de los derechos, de los derechos constitucionales es proteger la plena vigencia de los derechos fundamentales. A ver, González. Doctor, disculpe, estoy con Laura un ratito, a ver, déjeme rebobinar. Ya, a ver, la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad es garantizar, ¿no? La plena vigencia de estos derechos. Ya hablamos, en el caso del habeas corpus, al derecho de la libertad individual personal y a sus derechos conexos. Ahora sí, doctor. No me has convencido, ¿ah? Ya, no hay tiempo. Ya, listo. Ya, doctor, gracias. Gutiérrez Tito. Buenos días, doctor. Hoy, ¿me ve? Sí. A ver, pregunto, Gutiérrez Tito. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de dimensión objetiva y de dimensión subjetiva? Ok, los procesos constitucionales, según el artículo 2 de la Constitución Política, tienen como finalidad la supremacía de la Constitución y en segunda instancia la defensa de la plena vigencia de los derechos constitucionales. En específico, los procesos objetivos tienen como finalidad la defensa
de la supremacía de la Constitución y los procesos de dimensión subjetiva, la defensa de la efectividad y la plena vigencia de los, la defensa de los derechos constitucionales, fundamentales o humanos. Ya. ¿Cuándo procede el habeas corpus? El habeas corpus es una garantía constitucional que protege el derecho a la libertad y los derechos conexos. Procede cuando se presenta una detención arbitraria, cuando no hay un mandato judicial de por medio. Y asimismo, este mandato judicial debe ser debidamente motivada. También se presenta o una detención es inconstitucional cuando una persona ha sido detenida en flagrancia, pero está siendo detenida más de 48 horas y aún no ha sido puesta a disposición del juzgado pertinente. Ya, ok, alumno. Gracias. Lucero. Lucero. Macotela. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ahora, a ver, ¿cuál es a ver, encienda su cámara rápido, Luna. Sí, ahí me ven. ¿Cuál es la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos? Ya. Los derechos fundamentales o constitucionales lo encontramos presentes en la Constitución, específicamente en el artículo 2 de la Constitución. En cambio, los derechos humanos están presentes dentro de las normas supranacionales, por ejemplo, las declaraciones de los derechos universales. A ver, de nuevo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una norma suprema de la Constitución. Ya. Pero no, precísame, ¿cuál es la diferencia? Por eso, los derechos constitucionales o fundamentales lo encontramos dentro de la Constitución. ¿Ya? Específicamente en el artículo 2. Y los derechos humanos están presentes dentro de las normas supranacionales que van por encima de la Constitución. Ya, algo bueno. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? Le pregunté, ¿cuál es la finalidad de los procesos? La finalidad de los derechos fundamentales. En el caso de los dos. Porque de la dimensión objetiva vendría a ser la supremacía de la Constitución, y en los derechos fundamentales, los derechos de la libertad, podría ser, la plena vigencia de los derechos fundamentales, doctor. Perfecto, muy bien. ¿Usted es? Ya, doctor. ¿Su apellido? Macotela. Macotela. Ya. Gracias. Mamani. Ya, doctor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuándo procede el habeas corpus? El habeas corpus procede cuando hay una detención arbitraria. El habeas corpus procede cuando por parte de un funcionario o cualquier persona o autoridad vulnera derechos constitucionales de la libertad de la persona o los derechos constitucionales conexos. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es la distinción o diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos fundamentales lo tenemos en la Carta Constitucional de cada Estado. Los derechos humanos, a comparación de ello, o sea, la diferencia está en eso, ¿no? En el aspecto formal, que está
en las cartas supranacionales, en los tratados internacionales o en los derechos humanos, ¿no? En las normas supranacionales. Ah, ya. Pero ahí falta una precisión, ¿ah? No me parece del todo, tú eres Mamani, ¿no? Sí, doctor, sí, entre derecho, o sea, los derechos constitucionales fundamentales o humanos son iguales, sino que, o sea, es en el aspecto formal, cada uno está en diferentes normas, ¿no? Como le decían, los derechos fundamentales y constitucionales están en la constitución política de cada estado, y el de los derechos humanos se encuentra en tratados supranacionales, como son los tratados internacionales de los derechos humanos. Ya, bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? Es garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales o constitucionales de la persona. Ah, ya, muy bien. ¿Tú eres? Mamani tipo, doctor Rogelio. Ok. Morales, Garavito. Morales, Miranda. Morón. Doctor, ¿cómo está? Morales Miranda, buenos días. A ver, bien, buenos días. A ver, ¿cuándo procede el habeas corpus? En este caso, doctor, el habeas corpus procede cuando se vulnera los derechos de la libertad de una persona. En este caso también podría ser cuando no hay una resolución judicial motivada y no hay un hecho de flagrante delito, ¿no? Cuando una autoridad o cualquier persona aprende o arresta a un ciudadano. En este caso procedería en forma oral, escrita, y en este caso sería ante el juez penal, ¿no? Ay, Miranda, regular nomás. A ver, explíqueme ¿qué son derechos fundamentales? Y bueno, en este caso, doctor, los derechos fundamentales los tenemos. Levante el volumen. ¿Me escucha, doctor? Ahí mejor. Los derechos fundamentales, doctor, bueno, tenemos basado en el artículo 2 de la Constitución Política, ¿no? Y tenemos diferencias, distintos derechos fundamentales que cautelan, ¿no? Los derechos de las personas. Ah. Siempre flojo, Miranda, siempre flojo, a medias, de medias abajo ha estado siempre usted. Usted está estudiando, le digo con toda sinceridad, usted está estudiando la carrera de Derecho por cumplir nomás. No sé, ¿qué clase de abogado quiere ser usted? ¿Ah? ¿O es solamente para su ascenso? No, definitivamente. No, tiene que estudiar bien, pues, alumno. Hay colegas suyos que los veo con mayor ánimo, con mayor predisposición, ¿no? Y en usted no encuentro eso. Le hablo de sus colegas nada más, de sus compañeros de armas, ¿cómo dicen ustedes? Que son estudiantes de su aula. Pero usted no. Eso es lo que no me gusta de algunos alumnos de la noche, que vienen por estudiar una segunda carrera y lo hacen por cumplir. No digo todos. En el caso suyo sí le hago esa precisión. Hay que estudiar alumno. Listo, doctor, se agradece de todas maneras por la orientación. Ok. Morón. Presente, doctor, no sé si me escucha. Sí. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Primera pregunta. ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿De dónde se encuentran establecidos? Ya.
Ya, los derechos fundamentales son aquellos derechos que tiene toda persona y están establecidos en la Constitución. Y vendrían a ser similares a los derechos humanos, ¿no? Pero en este caso los derechos humanos, si más en este caso no se encuentran establecidos en la Constitución, ¿no? En el Estado, como se dice. ¿Qué no se encuentran establecidos en la Constitución? ¿Qué he escuchado? Dios mío. Los derechos, lo que me refiero es que los derechos humanos no se encuentran establecidos. El pez muere por su propia boca. Tanto los derechos humanos como los derechos fundamentales sí constitucionales se encuentran establecidos en la Constitución, alumno. Por eso, doctor, los derechos fundamentales sí se encuentran establecidos en la Constitución. ¿Y los derechos humanos no se encuentran establecidos en la Constitución? ¿Ah? Contésteme, alumno. No, a lo que me refiero es que no se encuentran formalmente, sino mayormente se van a los tratados, ¿no? Formalmente también están, mi alumno, razone. O el derecho a la vida no está en los tratados, en los documentos de derechos supranacionales y en la Constitución. Le pregunto, ¿están o no están? Sí, doctor, sí están. Bueno, lo que me refiero, doctor, para concretar es que los derechos fundamentales son los que se encuentran establecidos en su mayoría en la Constitución política de cada Estado. Mira, para que te quede claro para el resto de tu vida, los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos constitucionales, los derechos individuales son los mismos que están normados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, siempre y cuando el Estado esté adscrito a ese tema de derechos humanos, a ese tratado, sino que la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos que unos están establecidos en la Constitución también y los otros en los tratados de derechos supranacionales. Exacto. A eso es lo que trataba de llegar, doctor. Pero no has explicado así, pues, alumno. Ya, vamos. Segunda pregunta, ¿qué es finalidad de los derechos fundamentales de los procesos constitucionales de la libertad? Rápido. Ya bueno, eso lo tenemos establecido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. La finalidad sería, bueno, en este caso la finalidad específica sería la plena vigencia de los derechos fundamentales o los derechos constitucionales en este caso, ¿no? Ya. Bueno, ya. Listo, Morón. Ya, Olivera. Olivera. Sí, doctor. ¿Me ve? Sí. Pregunto, a ver. Procedencia del habeas corpus. Ya, el habeas corpus surge para garantizar la libertad individual cuando la persona sufre detenciones arbitrarias. Entonces, al sufrir una detención arbitraria, le estarían violando el derecho a la libertad que ellos tienen. Entonces, acá procedería el habeas corpus para cautelar ese derecho. Finalidad de los procesos constitucionales de la libertad. Bueno, en este caso lo tenemos establecido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional y vendría a ser la plena vigencia de los derechos fundamentales o constitucionales. Ok, listo. Oré. Delegado. No le escucho. Ahora. Mejor, pero aún insuficiente. Ahora. Más o menos, ¿ah? Tiene que darle volumen. Ya le da volumen todo. Todo el volumen está. Ya, ahí mejor, ya. A ver, Rudy, ¿cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? La finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, doctor, son proteger los derechos de toda persona de su libertad, como dice ahí,
es defender su derecho de las personas a la libertad, garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, cautelan los derechos fundamentales de las personas. Es lo mismo, ¿para qué hablas más? A ver, segunda pregunta, Rudy. ¿Qué son los derechos fundamentales para ti? ¿Y dónde se encuentran establecidos? Los derechos fundamentales de la persona se encuentran establecidos en la Constitución, en el artículo 2, y tienen como principal objetivo proteger la vida, la identidad, la integridad de la persona, moral, su psíquica, su física y la libertad. ¿Solamente en el artículo 2 está de la Constitución? ¿Los derechos fundamentales? El 1 también. El 1. En el 1, en el 2, en toda la Constitución. Donde haya derechos, todos son derechos fundamentales, alumno. Porque la Constitución no solamente tiene derechos, contiene derechos, también contiene principios, valores, ¿cierto? Cierto. Ya, ok. Ormeño. Rápido, rápido. ¿Dónde está? Pariona. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. A ver, Pariona, a ver, primera preguntiña. ¿Le ganamos a Brasil o no le ganamos? No, ya no. ¿Ya no, ya? No, pero no reniegue, pues, doctor, ayer hemos ganado. No, no reniego. Más bien estoy preguntándole porque quiero alegrarme. Ya lo decía porque llegó un poco molesto. No, es que me vienen los muchachos y me dicen, no, doctor, que eso no contiene la quinta práctica, pero mira cómo son los muchachos, Dios mío. Y a mí me molesta cuando no tienen razón, hija. Cuando tienen razón yo tengo que disculparme, de verdad, yo soy muy práctico en eso. Bueno, seguimos. Porque me puedo equivocar también, ¿no? Claro. No soy perfecto. Vamos. Ajá, ya, doctor. Pero le vamos a ganar a Brasil, ¿no? Hay que soñar, pues, hay que tener fe. Empatamos, entonces. Oye, si le hemos ganado a Brasil, algunas veces le hemos ganado. Con gol. Gareca. Ya, bueno, vamos. A ver, finalidad de los procesos constitucionales, Pariona, de la libertad. Garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y defender la supremacía de la Constitución. Ya. No. Entonces, hazme la diferencia o distinción entre la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad y los procesos de control normativo o dimensión objetiva. Los fines específicos y generales, entonces. Sí, sí. Ya, los generales es garantizar la defensa de la supremacía de la Constitución y el específico sería garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Ya, muy bien. ¿Qué son los derechos fundamentales, Pariona? A ver, ¿cómo le puedo definir los derechos fundamentales? Los que están establecidos en la Constitución y los que les corresponde a todo ser humano, como es el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, entre otros muchos derechos que hay. Bien. Ya, listo, Pariona. Entonces, ten fe que podemos ganarle, no hay nada imposible si nos proponemos. ¿Ya? Ok, gracias. Chao. Peralta. Buenos días, doctor. Ya. A ver, buenos días. Primera pregunta. ¿Cuándo procede el habeas corpus? El habeas corpus viene a ser una garantía constitucional y esta se da cuando hay una violación o una amenaza al derecho de la libertad individual o conexa de la persona. Esto procede también contra normas autoaplicativas, que cuando estas normas
al día siguiente de su publicación, pero no necesitan un reglamento para que puedan regir, para que éstas puedan regir. Claro, estas puedan regir, pero siempre y cuando procede el habeas corpus contra estas normas, cuando se da una violación frente a este derecho fundamental, que es el derecho a la libertad individual conexa de la persona. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales vienen a ser lo mismo. Lo que sucede es que los derechos, solamente la diferencia está en el aspecto formal, que uno se encuentra en lo que es en la Constitución, que viene a ser los derechos fundamentales, y los derechos humanos están en los tratados. Ok, ¿tú eres? Peralta Bernaola, doctor. Ok, listo. Gracias. ¿Y acá? Aquí. Buenos días. ¿Me escucha? Piaca, Doctor, lo escucho. ¿qué son los derechos fundamentales? Ya, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos que le corresponden a toda persona humana, los cuales se constituyen dentro de una constitución de cualquier país, ¿no? Estos, ya, para hacerlo más amplio, pueden ser o son en realidad el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad. Bien. Finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, a diferencia de los procesos de dimensión objetiva. Ya. A ver, la finalidad de los procesos de la dimensión subjetiva vienen a ser garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, y a diferencia de la dimensión objetiva es la supremacía de la Constitución. La defensa de la Constitución. Ya listo, Piaca. Puría. Sí, Piaca Vargas. Puría. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Estás de frío? Sí, doctor. Se siente frío hoy día. A ver. Vamos, Puría. Primera pregunta. ¿Cuándo procede el habeas corpus? El habeas corpus en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, nos dice en el artículo 202.1 que el habeas corpus procede ante un hecho u omisión que un funcionario público, cualquier autoridad o cualquier persona amenace o vulnere la libertad individual y los derechos conexos que se encuentran tipificados. En el Código Constitucional, en el artículo 25, también encontramos derechos que son vulnerables, por ejemplo, a la libertad, a la integridad, la vulneración al debido proceso, y cuando no existe una resolución motivada del juez. ¿En qué artículo? Mira, te voy a... Sí, ese es en el antiguo código, doctor. Y en la Constitución, ¿en qué artículo? A ver, con tus propias palabras te voy a refutar. Ya. En el artículo 2, inciso 24, creo es la resolución motivada del juez. No. ¿En qué artículo de la Constitución se encuentra establecido el habeas corpus como garantía constitucional? En el artículo 200, inciso 1. Sí, pero en la primera respuesta que me das, el artículo 202, inciso 1. Ay, disculpe, doctor, el frío. Ya. Ahí nomás ya, Puría, listo. Ya, doctor, hasta luego. Gracias. Vamos. Quispe Zairi Tupac. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver. Diferencia o distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, alumno.
La diferencia es que los derechos humanos se ven en los tratados internacionales y los constitucionales se ven en la Constitución política. Esa es la diferencia. A ver, segunda pregunta. La finalidad de los procesos constitucionales de dimensión objetiva y subjetiva. Garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Fácil es leer, pero ni siquiera lee bien, ¿no? No he leído, profesor. Usted piensa que el profesor no le mira. ¿Ah? Y encima lo hace todavía mal. De alumno. Hasta luego. Ramos Torres. Presente, doctor. ¿Cuándo procede el habeas corpus? Ya, el habeas corpus procede cuando se ve vulnerado el derecho individual a la persona. Esto puede ser ante detenciones arbitrarias o arrestos que no están debidamente motivados por un juez. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos humanos se encuentran consagrados en las normas supranacionales y los derechos fundamentales y o constitucionales se encuentran consagrados en la Constitución de cada estado, pero su fondo son lo mismo, solo que cambia el aspecto formal. Nada más. Sí. Ok. Rojas Flores. Presente, doctor. A ver, pregunto. Finalidad de los procesos constitucionales de la libertad. La protección para la plena vigencia de los derechos fundamentales. Ya, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos derechos que tiene toda persona por el simple hecho de serlo y están reconocidos y garantizados en el ordenamiento jurídico de cada país y en nuestro caso sería en la Constitución política, ¿no? Ok, listo, gracias. Vilca Pizango. Presente, doctor. Ahí voy. Listo. Otra vez contigo. Sí, doctor, eso que todavía me falta una más. O sea, ya mejor tú has esperado a última hora, ya, vamos. No, doctor, sino que no se pudo, en fin, siga. A ver. ¿Qué son los derechos fundamentales, alumna? Los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a la persona humana. En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, lo podemos encontrar en la Constitución en la parte dogmática. Un ejemplo de derecho fundamental es el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho al derecho a petición, entre otros. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de dimensión objetiva y subjetiva? Cuando hablamos de procesos constitucionales de dimensión objetiva, nos referimos a la acción popular, a la acción de inconstitucionalidad y al conflicto de competencias. Su finalidad es la defensa y la supremacía de la Constitución. Cuando hablamos de la dimensión subjetiva, nos referimos a los procesos, la libertad, que está el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento, la cual su finalidad será la plena y efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Ya. ¿Eso es todo, doctor? Sí, eso es todo. Listo. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Pillaca Vargas se salió por fallas de conexión y me pide que si por favor no pueda aceptarla otra vez. Lo mismo con Alfaro Manzano, doctor. Doctor. ¿Qué pasó? Doctor, buenos días. Soy Alfaro. A mí no me ha llamado. Alumna, usted no ha
¿Por qué me molestan cuando no tienen razón? Alumna, en su oportunidad a Alfaro se le llamó. La primera práctica. Y no estuvo. Acá está todo marcado. ¿Ustedes piensan que yo me olvido? Doctor, sí, lo que pasa es que mi internet estaba fallando y le dije al delegado. Vamos a la última Me práctica. rebotó el Zoom. Última ¿Cómo? práctica. Profesor, disculpe, la alumna Santiago. ¿Qué desea, Profesor, alumno? de igual manera, lo que pasa es que yo también falta la primera práctica. Cuando usted tomó la práctica, yo estaba de viaje por comisión de servicio y no tenía conectividad. De Lo repente siento, ahí me... lo siento. Voy a pasar a la última práctica, ¿ya? Doctor Sotelo, no me llamó en la primera práctica. Sotelo, tiene nota. Ah, entonces todavía no ha sido subida al Zoom. Ok, doctor. Vamos a la última práctica. Me gana la hora. Ormeño. Ormeño. No hay. Doctor, ¿los demás se pueden retirar? Los que ya dieron la otra práctica. Así es, ya se pueden retirar. Pariona. Presente, doctor. Ya. Otra vez con usted, Pariona. A ver. Oraliza su demanda de amparo. A ver, petitorio. A ver. Recurro a su despacho a fin de interponer la presente acción de amparo contra... ¿Quién emitió? Contra el Congreso de la República, siendo que emitió la ley número tal, por violación de los derechos constitucionales del debido proceso y el derecho al trabajo, reconocidos en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución y artículo 23 de la Constitución, respectivamente. Ya. Por lo Ahí tanto, nomás. sí. ¿Qué es el recurso de agravio constitucional? El recurso de agravio, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Esto va a proceder cuando hay una demanda o una sentencia desestimatoria en segunda instancia, cuando se haya vulnerado derechos como el debido proceso, por ejemplo. ¿Qué, alumna? Vulnerado el derecho al debido proceso. ¿Qué tiene eso? Yo le estoy preguntando, ¿cuándo procede el recurso de agravio constitucional? Cuando hay una sentencia desestimatoria en segunda instancia, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, ahí mismo te repregunto. ¿Cuándo procede el recurso de agravio excepcional? Este recurso es como su nombre mismo lo dice, solamente en ciertas excepciones, cuando se pone en peligro la paz, la tranquilidad del Estado. Por ejemplo, nos dio un ejemplo de un delito ordinario, que era el de lavado de activos, terrorismo, entre otros. Ya, listo, Pariona. Chao. Peceros. Sí, doctor. A ver. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el fundamento constitucional jurídico para el recurso de apelación en los procesos constitucionales de la libertad? Fundamento. No me dijo nada de agravio, ¿no? Fundamento de agravio, no. No sé, doctor. Ya, ok. A ver. ¿Cuándo procede el amparo? ¿En qué consiste el amparo? A ver, nada más, dime eso. ¿En qué consiste el amparo? A ver, el amparo. No, doctor, no he estudiado, lo siento.
Ya, ok. Peralta, Doctor, buenos días. Fundamento jurídico constitucional de procedencia del recurso de agravio excepcional. el fundamento jurídico viene a ser el artículo 8 de la Constitución Política del Perú, en el cual nos dice de que, como su mismo nombre nos dice, agravio excepcional. Esta es una excepción, entonces la regla es de que no permite que este recurso, o bueno, este proceda cuando hay una sentencia estimatoria de segunda instancia, pero solamente procede cuando, cuando se pone en peligro lo que es la seguridad jurídica de la nación, la seguridad jurídica del Estado y lo que es la paz y la tranquilidad de la sociedad y la nación. Ya, bien. Otra pregunta. ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucional? El estado de cosas inconstitucional no estaba desarrollado en lo que era el Código Procesal Constitucional, pero sí estaba en lo que es en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto quiere decir, se amplía a los efectos de la sentencia a terceros. ¿Eso qué quiere decir? Con la finalidad de que el tercero tenga como el mismo trato que un demandante. Es decir, un ejemplo, usted puso, se había despedido a 10 trabajadores, pero solamente uno de ellos presenta lo que es un proceso y un proceso de amparo. Entonces, sigue esto, gana el caso, entonces, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el órgano de ejecución constitucional ejecuta esta sentencia, entonces el trabajador vuelve, se repone su trabajo. Ya, Luna, listo. Ya. Viaca. ¿Qué es la apelación por salto, alumna? Te me hacen perder tiempo. Ya, paso. A ver. Uría. La apelación por salto. Pero estoy respondiendo. Pero avance, pues, alumna. Ya, a ver, ocurre cuando una persona que es favorecida por una sentencia del Tribunal Constitucional y esta se encuentra en ejecución de sentencia, el juez constitucional de primera instancia tiene una resolución negativa para con esta persona. Por lo tanto, esta tiene la facultad de poder presentar esta apelación por salto e ir directamente hacia el Tribunal Constitucional. Es decir, está saltándose la Judicatura Constitucional de segunda instancia. Bien. ¿Ante quién se presentan los recursos impugnatorios? Se presentan ante aquel órgano que pone fin a la instancia. Ok. Uría. A ver. ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucional, alumna? De acuerdo al derecho comparado con el derecho colombiano, nos dice que el estado de cosas debe también ser beneficiado los mismos derechos reconocidos a los terceros. Por ejemplo, si en una primera instancia se declara fundada y en una segunda instancia se declara infundada desestimatoria, mi cámara, disculpe. Se declara desestimatoria, en la tercera instancia, presentado el recurso de agravio, lo puede declarar, revoca la instancia y lo declara fundado. Entonces, quiere decir que la parte puede solicitar una ampliación, doctor, que mi cámara, puede solicitar la ampliación de la sentencia ante el órgano de primera instancia. ¿Cuál es el fundamento constitucional jurídico del recurso de agravio constitucional? El recurso de agravio constitucional, doctor, en nuestro ordenamiento jurídico nos dice que es cuando se ve violado el Estado, ¿no? En este caso, en el artículo 8, nos dice que ante los delitos de terrorismo,
No, de la no le preguntaba excepcional, yo le preguntaba del recurso de agravio constitucional. Ya. El constitucional, en el artículo 202.2, nos dice su basamento jurídico y nos dice que este recurso procede cuando hay una sentencia estimatoria en segunda instancia. Ya, ok. Ya, doctor, disculpe que la Quispe. cámara estaba fallando. Ok. Quispe Zairi Tupac. Otra vez con usted. Uno de los alumnos más flojos de la sección, en el curso, no sé en los demás. A ver. ¿En qué consiste la apelación por salto, alumno? No, eso no he estudiado, profesor. Ya. Segunda pregunta. ¿Ante quiénes se interponen los recursos impugnatorios, alumnos, de los procesos constitucionales de la libertad? No, doctor, eso tampoco sé. Ok, alumno. Quispe Torres. Presente, doctor. Buenos días. Ese Quispe Torres está pensando que los chanchos vuelan. Doctor, buenos días. Buenos días. A ver. ¿Ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios? Allá, los recursos impugnatorios se presentan ante la sala. No, doctor, no. No, nada. Segunda pregunta. ¿Cuál es el fundamento constitucional jurídico del recurso de agravio excepcional? Ya. Agravio excepcional, los recursos de impugnación se dice cuando existe una motivación de amparo en el derecho de reserva para hacerlo en una misma instancia. Mal. Ahora sí, no, ya. Ya, doctor. Ramírez. Presente, doctor. ¿En qué consiste la apelación por salto, alumna? La apelación por salto, esta es, bueno, consiste que cuando tengamos una sentencia expedida, estimatoria por el Tribunal Constitucional, esta va a devolver el expediente después de resuelto al juzgado de ejecución constitucional, que es el de primera instancia. En ese momento el juzgado de primera instancia debe expedir un auto ejecutando a las 3 partes que tiene la sentencia. En caso contrario, si solo contiene 2, el que logró vencer tiene que impugnar dicho auto porque no está conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, la apelación debe ser presentada ante el órgano que expidió el auto en primera instancia. Como se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es que dicha apelación se va directamente al Tribunal Constitucional. Eso sería la apelación por salto. Ya, oralice el petitorio de su demanda de amparo. Ya. Que recurro a su despacho a fin de interponer la presente acción de amparo, violación del derecho constitucional al debido proceso contra profesor del caso pasado, ¿verdad? Sí. Contra la entidad, contra el Congreso de la República, al que deberá notificarse en el Palacio Legislativo, ubicado en la 2ª cuadra del Jirón Ayacucho, en el centro histórico de Lima, a fin de que se reponga el estado de cosas hasta el momento en que se produjo la violación de los derechos constitucionales invocados, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. Ya. Ramos. Presente, doctor. A ver, oralice el exordio de su demanda de amparo. El exordio, ya, a ver. Sumilla, interpongo demanda de amparo. La autoridad competente del señor juez especializado en lo civil de Ica. Gustavo Medina Mayuri, identificado con DNI 71547582, con domicilio real en la calle Libertad
número 124 del Distrito y Provincia de Ica, señalando como domicilio procesal en calle Ayacucho 203, con casilla electrónica 4568, y correo electrónico gustavomedina@gmail, y con celular número 988-893656. Interpongo demanda contra la presente el Congreso de la República, quien deberá ser notificado en domicilio legal creo que en Girón Unión, cercado de Lima. A usted me presento respetuosamente y digo. Ya. Segunda pregunta. ¿Cuál es el fundamento constitucional del recurso de agravio excepcional? Es cuando, cuando se vulnera, está consagrado en el artículo 202.3 de la Constitución, la cual da a conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, habeas de amparo y habeas data. Los 4 procesos de libertad y habeas de cumplimiento. No recuerdo bien esa pregunta, doctor. Ok. Ya, gracias. Reyes. Doctor, buenos días. Ya, ¿me ve? ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucional? Ya, el estado de cosas inconstitucional consiste en la implicación de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a terceros, aunque con la finalidad de que los derechos de los terceros sean reconocidos de la misma forma que el favorecido, que fue favorecido por la sentencia del Tribunal Constitucional. El ejemplo creo que es el del trabajador que nos explica en clase. Ya, segunda pregunta. Ya, Oraliza el petitorio de su demanda de amparo. ya, a ver, interpongo demanda de acción de amparo en contra de la ley 1224 emitida por el Congreso de la República, demanda que debe ser admitida y en su oportunidad declararla fundada en todos sus extremos. No. Gracias. Ya, listo, alumna. Reyes. Rojas. Presente, doctor. Explíqueme la procedencia del recurso de agravio excepcional. Bueno, esto lo encontramos en el artículo 200 de la Constitución y surge contra... Alumna, he preguntado la procedencia del recurso de agravio excepcional. ¿Cuándo procede? Esto procede contra las resoluciones de segundo grado y como surgen de manera excepcional, ¿no? Contra para que el Tribunal Constitucional conozca de modo excepcional, como dice su nombre, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias. Eso sería, doctor. No, mal, ya. Segunda pregunta. Oraliza el petitorio de su demanda. Ya. El petitorio, ¿cierto? Interpongo demanda de amparo contra el Congreso de la República por haber vulnerado mi derecho al debido proceso y el derecho al trabajo mediante la ley número 1224 a fin de que se reponga el estado de cosas hasta el momento anterior en que se produjo la violación de mis derechos constitucionales invocados. Y solicito a través de la presente demanda se admita y en su oportunidad se declare fundada.
en Ok. todos los extremos. Rojas, Remolino. Rojas, Remolino. Sánchez. Rojas, Remolino. Ya pues, Rojas, Remolino, ¿por qué me haces demorar? Disculpe, doctor, tenía problemas con internet. Ya. Pregunto, ¿en qué consiste el estado de cosas inconstitucional? Ya. Doctor, cuando hablamos de el estado de cosas inconstitucional, es una institución procesal. Esta institución procesal nos permite que ante los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, esta se pueda aplicar de la misma forma a terceros. Ya, entonces, cuando ya hay una sentencia y hay se ha estimado esta sentencia, entonces el tercero puede solicitar esa ampliación presentando al juez de ejecución constitucional para que se amplíe y se pueda aplicar lo mismo resuelto por el Tribunal Constitucional. Ya. ¿Qué es la apelación por salto? Ya, doctor. A ver, la apelación por salto es cuando se tiene también una sentencia ya del Tribunal Constitucional y esta, ya habiendo sido resuelta, se remite, se envía al juez de ejecución, en este caso a la primera instancia. Y esta primera instancia debe, ya por norma, por legalidad, debe aplicar precisamente lo que se ha resuelto por el Tribunal Constitucional. Y al no hacerlo, entonces, el demandante puede presentar una demanda, valga la redundancia, para que ésta ya no se presente a la misma instancia, sino vaya directo al Tribunal Constitucional, por no haberse aplicado todos los aspectos correspondientes a la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esta apelación vaya directo al Tribunal Constitucional y ya no a la primera instancia, doctor. Rojas. Rojas, Remolino, doctor. Ya. Rojas, Remolino. A ver, Sánchez. Ya, doctor, presente. Primera pregunta. Explíqueme la procedencia del recurso de agravio excepcional. ¿Cuándo procede? El recurso de agravio excepcional, su basamento lo tenemos en el artículo 8 de la Constitución y procede cuando se pone en peligro y en riesgo la seguridad jurídica del Estado y así como también la paz de la sociedad y de las naciones ante posibles comisiones de hechos punibles. Como usted lo explicó, tal el lavado de activos, terrorismo, el narcotráfico y en otros hechos punibles de judicatura ordinaria. Bien, alumno, entonces, explíqueme qué es la apelación por salto. Bien, la apelación por salto procede cuando, en este caso, como usted lo dijo, no estaba establecido en el Código Procesal Constitucional, sino estaba establecido jurisprudencialmente en dos sentencias que emitió el Tribunal Constitucional, dos jurisprudencias, perdón, la del 2009 y la del 2014. En esto acá se desarrolla prácticamente la apelación por salto. Y tenemos también, nos dice que procede la apelación por salto cuando recurre el proceso de amparo, en el caso del proceso de amparo, todo el formalismo de la primera instancia que se presenta ante los juzgados civiles o mixtos, pone recurso de apelación, también sigue el de segunda instancia, las salas civiles o mixtas. Al llegar a la tercera instancia, que es el Tribunal Constitucional, esta emite una sentencia en la parte resolutiva en que dos o tres partes se debe de cumplir de exigencia obligatoria y la manda al de la primera instancia, que es la que se encarga de ejecutar la ejecución constitucional, la que se encarga de ejecutar, y este órgano constitucional debe un auto ejecutando las tres partes que tiene la sentencia. Si en el caso de que no haya resuelto y solamente prácticamente ejecutó dos de las partes y una la dejó sin poder ejecutar,
la persona puede apelar. En este caso, apelando, no va a recurrir igual el mismo formalismo que ya lo hizo por primera vez, sino lo que va a hacer es interponer el recurso de apelación en la misma instancia, pero esta ya no le va a elevar al de segundo grado, sino de frente al Tribunal Constitucional. Va a saltar ese órgano o esa institución para que pueda el Tribunal Constitucional nuevamente verla y así resolverla. Ok. Gracias, doctor. Buenos días. Santiago. Buenos días, doctor. ¿Cuál es el basamento jurídico constitucional del recurso de agravio? El del recurso de agravio, que a pesar de tener una sentencia de segunda instancia estimatoria, esta sentencia vulnera o pone en peligro la seguridad del Estado. Por lo tanto, las entidades públicas a través de los procuradores pueden interponer dicha medida. Aluna, le he preguntado el recurso de agravio constitucional, no excepcional. Ay, doctor, disculpe. El recurso de agravio constitucional es aquel medio impugnatorio contra las sentencias expedidas en segunda instancia en el Poder Judicial, que va a posibilitar a que las personas acudir ante el Tribunal Constitucional como última instancia para obtener el reabastecimiento de sus derechos constitucionales vulnerados. Asimismo, también es cuando se infringen los derechos constitucionales de la persona por la cual ésta se interpone la demanda en el momento de que suscite dicha acción. ¿Cuántas preguntas? Dos, ya. Silva. Aquí presente. ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucionales, Alona? En pocas palabras, que la sentencia que emite el Tribunal Constitucional sobre un determinado, que se emite dentro de un proceso, mejor dicho, al finalizar dicho proceso, se amplía a procesos similares que tratan, no sé cómo explicar. Por decir, un trabajador ha sido despedido y de igual manera 10 trabajadores. Este presenta un recurso de demanda de amparo y la sentencia que le aplica a él, por ser el caso similar, aplica también para esas 10, para el resto de 9 personas que no interpusieron ningún tipo de demanda. No sé si me dejo entender. Ya. Otra pregunta. Oraliza el petitorio de su demanda. Ok, que recurro a su despacho para interponer demanda de amparo contra la norma 1224 emitida por el Congreso de la República, que fue publicada el 24 de junio, a fin de que se reponga el estado de cosas hasta el momento anterior en que se produjo la violación de mis derechos constitucionales, los mismos que paso a exponer en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. Ok. Sotelo. Buenos días, doctor. Presente. Pregunto. ¿Cuándo procede el recurso de agravio excepcional? El recurso de agravio excepcional, doctor, procede cuando existe un caso en la justicia ordinaria, pero dentro de este se ve violado un derecho fundamental. Por lo tanto, procede una garantía constitucional
como puede ser el habeas corpus contra resoluciones judiciales o el amparo judicial. Esto se ve amparado en el artículo número 8 de la Constitución, que es la represión al tráfico ilícito de drogas. Se da cuando se pone en peligro la paz o la seguridad jurídica del Estado, de la nación, y se hace para protegerlo ante la posible comisión de hechos punibles. ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucionales? El estado de cosas inconstitucional, doctor, es una institución procesal constitucional que se ha dado mediante la jurisprudencia. Es aquí cuando se da la ampliación de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a terceros que tienen los mismos derechos o posición que el demandante. Esto se hace con la finalidad de que no se aperture un nuevo proceso y que mediante esta figura del estado de cosas inconstitucional se da el reconocimiento del derecho que le corresponde a este tercero. Ok, alumna. Muchas gracias, doctor. Triney. Doctor. Oralice el exordio de su demanda. Ya, interpongo demanda de acción de amparo. Señor juez del Juzgado Civil de Ica, Gustavo Medina Mayurín, identificado con DNI 74820893, con domicilio real en calle Ayacucho 234, del Distrito, Provincia y Departamento de Ica, representado por Chile Alejandro Mugón, con domicilio procesal en calle Urubamba 210, con casilla electrónica 12354, con CAI 12345, con correo electrónico abogadosasociados@gmail.com, con número celular 966-9C-2498, en el proceso constitucional de acción de amparo que usted respetuosamente digo, Congreso de la República, los datos del demandante. El Congreso de la República, representado por su Procurador Público, Manuel Eduardo Peña Talavera, con dirección procesal en Plaza Bolívar, Avenida Bancay, sin número, Cercado de Lima, a fin de notificaciones. Segunda pregunta. Ya. ¿Ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios, alumna, de los procesos constitucionales de la libertad? Los recursos impugnatorios, ya. Estos recursos se podrán imponer los recursos impugnatorios de apelación luego que sea elevado al superior en grado, que puede ser la sala civil o mixta, en quien se elevará a la segunda instancia. El basamento se encuentra en el 139, inciso 6, donde está lo que es prioridad de instancias. Yo le he preguntado de manera general, ¿ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios? Ah, ya, en la justicia ordinaria, en el Poder Judicial, sala civil o mixta. Mal, alumna, mal. ¿No? Vera. Gracias. Presente, doctor. A ver, alumno, ¿en qué consiste el estado de cosas inconstitucional? Ya, el estado de cosas inconstitucional nace en el derecho comparado, ¿no? En Colombia, ya que en nuestro sistema procesal no existía dicha figura. Esta amplía los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en beneficio de terceros. Oralice el petitorio de su demanda. Ya, interpongo demanda de acción de amparo en contra de la ley número 1224, promulgada el 24 de junio en el Diario Oficial El Peruano, la misma que viola los derechos constitucionales al debido proceso y al trabajo, solicitando se declare nula la presente norma por los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer.
Ok, alumno. Vilca. Presente, doctor. Encienda su luz, soy alumno. ¿Cuándo procede el recurso de agravio excepcional, alumno? Excepcional. Cuando dentro de un proceso constitucional aparentemente se ha lesionado derechos constitucionales, tenemos la posibilidad, ¿no?, de interponer el recurso de agravio excepcional. No. Mal, alumno. Segunda pregunta, a ver. ¿Ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios de los procesos constitucionales de la libertad? Ante el juzgado especializado civil o mixto. Yo le he preguntado, ¿ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios de los procesos constitucionales de la libertad? ¿Cuántos recursos impugnatorios hay? ¿Ah? Mal, alumno. Vilca Pizango. Por fin, doctor, la última. A ver. ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucional, alumna? El estado de las cosas inconstitucionales no está abarcado en nuestro Código Procesal Constitucional. Lo tomamos de referencia de las decisiones tomadas en el Tribunal de Colombia. ¿En qué se basan? En que las implicancias, en la implicancia de las decisiones tomadas por el TC también se puede ampliar a terceros que tengan la misma posición que el demandante. Por ejemplo, existen 10 personas que han sido despedidas de manera arbitraria de su centro de trabajo, del BCP, y una de ellas sigue una acción de amparo, el cual se declara estimatoria y repone. También las otras 9 personas pueden acudir ante el juez de ejecución solicitando la ampliación a través de esta figura procesal. Muy bien, a ver. A ver, ¿ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios de los procesos constitucionales? Los recursos impugnatorios se presentan ante el órgano que pone fin a la instancia. Según lo explicado en clase, tenemos 2 recursos impugnatorios, que es el recurso de apelación, que tiene su basamento jurídico en el artículo 139, inciso 6, la pluralidad de instancias, y luego el recurso de agravio constitucional, que tiene su basamento jurídico en el artículo 200, inciso 2, en el cual el Tribunal Constitucional podrá ser la última instancia de los procesos de habeas corpus, habeas datas y acción de cumplimiento. Ya, muy bien. ¿Por qué no se regresa a la sección C? Doctor, es que la noche es necesaria, doctor, el turno. ¿O de qué estás trabajando? Sí, estaba trabajando, ahora actualmente solo me dedico a estudiar y ya me matriculé. Ah, ya, ok. Saludos, cuídate. Listo, doctor, gracias. Vilca Toma. Presente, doctor. Primera pregunta, ¿en qué consiste el estado de cosas inconstitucional? Ya, doctor. El estado de cosas inconstitucional solo es declarado por el Tribunal Constitucional. Esto no es a pedido de parte, eso lo declara el Tribunal Constitucional. Esto viene de la Corte Constitucional de Colombia. Hay que diferenciar, creo que han habido algunos errores, doctor, porque el estado de cosas inconstitucional se da ante la vulneración masiva de derechos fundamentales de las personas. Incluso en todos los estados de cosas inconstitucional que ha declarado el Tribunal Constitucional peruano, que son alrededor de 14 o 16 sentencias, no solo se da en los procesos de amparo, sino también en los procesos de habeas corpus, incluso de habeas data, se da, establece ciertos requisitos. El primero de ellos para que cuando existe la vulneración masiva de derechos fundamentales. Segundo, cuando existe una omisión prolongada por parte del Estado para poder resguardar estos derechos que tendría que proteger.
Y es decir, no se da o no se pide hacer juez de ejecución porque esto lo declara el Tribunal Constitucional, aunque ahora los magistrados tienen una división o cierta discordancia en esto, porque el estado de cosas inconstitucional, el último que se ha dado me parece que es con el aislamiento de los penales, que fue a razón de un habeas corpus, no de una acción de amparo, y fue declarado por el Tribunal Constitucional. Y una de las características también más importantes es que el tribunal ordena y exhorta a otros poderes del Estado a que puedan cumplir sus funciones para que se puedan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, vemos de que algunos magistrados no están de acuerdo con esto porque señalan de que el Tribunal Constitucional no es ente para poder ordenar a otras personas, pero los otros magistrados que están a favor del estado de cosas inconstitucional pues señalan y se basan sobre el principio de colaboración entre poderes y que ningún campo y ningún organismo constitucional está exento del control constitucional. Así es. Ningún órgano del Estado es una isla, ¿cierto? Viven dentro de un Estado. Bien. A ver, segunda pregunta. ¿Cuándo procede el recurso de agravio excepcional, alumna? El recurso de agravio constitucional excepcional, o también conocido como recurso de agravio constitucional a favor del orden constitucional, solo procede en sentencias estimatorias de segunda instancia para los casos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Esto lo encontramos también, tiene concordancia y se sustenta en el artículo 8 de la Constitución, ya que el Estado persigue estos delitos y solo el procurador público puede ejercer esta función, ya que son delitos perseguidos por el Estado. Por eso también... Muy bien, termina. Ya, por eso también conocido como recurso de agravio constitucional a favor del orden constitucional. Esto es diferente al recurso de agravio constitucional. Bueno, esto se fue desarrollando a través de precedentes vinculantes de la jurisprudencia, incluso de magistrados anteriores a esto. Muy bien. Ok, alumna. Bien. Sanabria. Prenda su micrófono. Prenda su micrófono, alumno. Ya está prendido, profesor. Ya. ¿Ante quiénes se presentan los recursos impugnatorios de los procesos constitucionales de la libertad? Ante la sala civil mixta. No, mal alumno. Segunda pregunta. A ver. ¿Cuál es el fundamento jurídico constitucional de procedencia del recurso de agravio constitucional? Fundamentos jurídicos. Lo que había explicado sobre la primera instancia, segunda instancia, sobre los casos cuando impugnan, ¿no? El agravio inconstitucional. Ya, alumno. Ok.